Creo que hasta ordenar los datos, ¿no? El problema no hay dificultades. Si quiere comenzamos de vuelta a completar desde el comienzo esta tablita. Sí, profe. Bueno, voy a borrar los datos. Bueno, el total de datos, que hace referencia al tamaño de la muestra, ¿no? Esos conceptos ustedes tienen que leerlo. El tamaño de la muestra, ¿qué es la muestra? Bueno, la muestra siempre está relacionada con la población que vamos a estudiar, ¿no? Creo que ya nadie más va a ingresar. Entonces, y se la representa con la n minúscula, ¿no? Y hace referencia al total de datos recolectados o a la muestra, ¿no? Para calcular el total de datos, si lo van a hacer de manera manual, ¿no? Con lápiz y hoja y calculadora, van a tener que contar, ¿no? Cuántos datos hay dentro de la tablita donde ordenaron esos datos, ¿no? Nosotros habíamos contado que hay 20 datos, ¿no? Y van a colocar ese dato acá para después poder calcular el rango y la amplitud, el número de intervalos y la amplitud, que son, digamos, los datos necesarios para poder construir los intervalos de clase y definir los límites inferiores y superiores de cada uno de los intervalos de clase, ¿no? Por eso vamos a obtener primeramente esos datos. Profe, disculpe, ¿puede poner pantalla más grande porque no se ve acá? ¿No se ve? Bueno, voy a hacer zoom. Ahí se ve. Voy a ver, creo que se puede ocultar esto. Ahí. Y hago un poquito más de zoom. Es lo que tenemos ahí. Sí, perfecto, profe. Bueno, lo que van a hacer de forma manual, tienen que contar la cantidad de datos que hay acá dentro de la tablita donde se ordenó. Y lo que van a utilizar el Excel, vamos a utilizar la función contar. Y para introducir una función lo podemos hacer con el más o con el igual. Y escribimos la función contar. Una vez que escribimos la función contar, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos de la tabla. Cuando están seleccionados los datos, dentro del Excel le va a aparecer, digamos, una línea sobre el borde que gira, ¿no? Una línea punteada. Eso quiere decir que esos datos están seleccionados. Una vez que seleccionamos todos los datos, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Bueno, como verán, me arroja ya la cantidad de datos que tiene esta tabla, que son 20. Para calcular el rango necesitamos saber el valor mínimo y el valor máximo. El valor mínimo, para los que van a hacer de forma manual, lo tienen fácil, ya tienen acá el 15, que es el dato más pequeño, el número más chico. Entonces, y los que vamos a utilizar el Excel, vamos a introducir la función mínimo, que es min, ¿no? Abrimos paréntesis y seleccionamos. Esto es de gran ayuda cuando no ordenamos los datos, ¿no? Esta función busca por sí sola el número más pequeño o el dato más pequeño, más chico. Cerramos el paréntesis y como verán, el 515 es el número más chico de esta tabla. Ahora vamos a calcular el valor máximo. Lo que van a hacer de manera manual con la hoja, lo tienen acá. Y si nosotros tenemos todo desordenado, supongamos, ¿no? Y queremos calcular con la función max, que calcula el valor máximo,
Vamos a seleccionar los datos de la tabla y Enter. 1482. Ahora tenemos que calcular el rango, ¿no? Que nos va a servir para después calcular la amplitud. Para calcular el rango tenemos que hacer la diferencia. Todo esto es lo que yo voy, todos estos cálculos, todo este procedimiento está dentro de la clase, ¿no? Dentro de la clase 3. Y ahí lo pueden ir leyendo la clase y mirando el video a la vez, si por ahí no entienden algo. Bueno, vamos a calcular el rango y vamos a hacer la diferencia o la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces comenzamos con más, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos que vamos a restar. Para poner el menos, en el teclado vamos a presionar el guión medio, creo que se llama, no recuerdo el nombre, y seleccionamos el dato que falta, cerramos paréntesis y Enter. 967. Vamos a ver, haciendo con la calculadora, si está bien esa resta. Aunque ya creo que lo vimos. 1482 menos 515. Bueno, y los que van a construir, digamos, los que van a hacer en una hoja con lapicera, tienen que hacer la tablita esta parecida para tener bien ordenados los cálculos, ¿no? Algo similar a esta tablita. Bueno, vemos que coinciden los nombres. Vamos a ver quién más se quiere unir. Bueno, continuamos. Ahora, para calcular el número de intervalos K, voy a abrir la clase. Tenemos dos fórmulas. La clase 3. Justo esa era mi duda, profe. Bueno, para ver qué fórmula vamos a utilizar, ¿no? Tenemos que ver el total de datos que nosotros tenemos. Tenemos 20. Y como 20 es un número menor que 30, vamos a utilizar la raíz cuadrada de n. Y n es 20. Si es mayor que 30, vamos a utilizar la otra fórmula, que es la regla de Sturges. Pero sí, creo que si utilizamos las dos fórmulas con este dato, da un número aproximadamente igual. No hay mucha diferencia. ¿Ya se abrió la clase? Sí. Bueno. Vamos a utilizar esta fórmula, que está esta, ¿no? Entonces, para calcular el número de intervalos, primero lo vamos a hacer con la calculadora. Así lo que van a hacer en una hoja saben cómo aplicar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de n, y n es igual a 20, que es el número total de datos. Cerramos paréntesis y presionamos igual, nos da 4,47. No, ahora lo vamos a hacer con el Excel. Raíz, y seleccionamos el total de datos, que es 20, que está en esta celda. No seleccionamos, cerramos paréntesis y nos da 4,47. Bueno, acá tenemos que redondear este 4,47. Y ayer les había dicho que si elegimos 4, si redondeamos hacia 4, van a quedar datos afuera.
¿no? Van a quedar, estos datos de acá van a quedar afuera. Entonces lo recomendable es redondear hacia arriba, ¿no? El número de intervalos, hacia el número mayor que 4. ¿Me entienden? Y si le da, supongamos también, supongamos que le da 6,2, ¿no? También tienen que redondear hacia arriba, porque ese 0,2 que va a quedar van a representar datos. Y a la hora de hacer la tabla, ¿no? Le va a faltar intervalos, ¿no? Digamos, van a tener que agregar un intervalo más para poder poner todos estos datos y poder analizarlos. Entonces vamos a redondear hacia 5. Ahora lo único que nos queda por calcular la amplitud. La amplitud es la división entre el rango y el número de intervalos. La fórmula está dentro de la clase también, está acá, ¿no? Acá tienen la fórmula. Es la división entre el rango, que está acá calculado, y el número de intervalos, que es K. Entonces vamos a hacer esa división primero con la calculadora. Tenemos 967 dividido 5. Y acá la función de división está dada por la barrita inclinada, esta, dividido 5, que es 193,4. Ahora la vamos a hacer acá en Excel. Vamos a dividir 967, barrita inclinada, número de intervalos, cerramos paréntesis, nos da 193. Acá hay que tener en cuenta el concepto de unidad de variación. La variación es la separación más pequeña que hay entre los datos recolectados, ¿no? Y acá, como es una magnitud y está dado por números enteros, no hay números decimales, la separación mínima que puede haber entre estos datos es una unidad, ¿no? Supongamos que la separación entre 542 y está 543, la separación entre esos datos va a ser 1. Eso va a ser la unidad de variación. También puede suceder que haya datos donde la variación sea bastante grande, que puede ir de 10 en 10 o de 50 en 50, ¿no? Depende obviamente de la variabilidad del fenómeno que estén analizando. Entonces acá lo recomendable es redondear acá 193 a 194. En la próxima clase vamos a ver que también se lo puede redondear hacia abajo. Esto se puede hacer cuando en el último intervalo de clase no nos quede sin datos, es decir, que quede vacío la frecuencia absoluta simple, ¿no? Vamos a ver en la próxima clase. Pero primeramente vamos a redondear hacia arriba. De las dos formas, vamos a ver que de las dos formas va a estar igual, que va a estar bien el ejercicio. Es decir, que va a ser igual el ejercicio. Cuando llegamos a sumar, digamos, cuando sumemos toda la frecuencia absoluta simple, nos tiene que dar el número total de datos. Y de las dos formas vamos a ver que nos va a dar el mismo número, es decir, 20. Entonces acá vamos a redondear hacia arriba por la unidad de variación, y si era 10, no la unidad de variación, y vamos a redondear a 203. Entonces acá a 194.
Bueno, esta es la parte, digamos, más compleja que tiene para construir, digamos, la tabla de frecuencias por intervalo de clase. Disculpe, profe, ¿Sí? la unidad de variación 1, no entendí cómo lo obtuvo. Es la separación que hay entre los números. Acá, supongamos, ¿no? Acá la variable la variable es una magnitud acá, porque está en toneladas, ¿no? Y se tomó únicamente números enteros. La separación que hay entre números enteros, ¿no? Entre 1 y 2, ¿no? Es la unidad, es 1. Lo mismo entre 4, entre 3 y 4. Perdón. 3 y 4. La separación entre este número y este es 1. Acá también se supone que la separación entre estos datos es 1, ¿no? Si hay más variabilidad, hay más separación entre esos datos, nosotros podemos definir a nuestra conveniencia para que la tabla sea más pequeña, ¿no? Y no queden tantos intervalos de clases sin frecuencia, digamos. Después quizás vamos a ver algún ejemplo donde, o en este va a suceder que un intervalo de clase no va a tener ningún dato, ninguna frecuencia, o no va a tener ningún dato. Creo que en el DS. Entonces, y eso se debe por la unidad de variación que nosotros elijamos, ¿no? Mientras más chica es la unidad de variación, más juntos están los datos. Podemos elegir también números decimales, siempre y cuando estos números o estos datos recolectados sean números decimales. Y acá, como vemos, son números enteros. ¿Se entiende? Estamos hablando de conjuntos numéricos. Creo que vimos algo en el taller de ingreso. Mazo, profe, pero Sí, bueno. Bueno, profe, sí. le quería preguntar, bueno, el total de datos, todos los datos que están ahí ordenados, ¿cuántos hay? Ujú. Y ahí se ordena el valor mínimo, que es 500, 515, sí. el mayor, Ajá. el máximo, Sí, el máximo. después el rango es que se saca cuánta diferencia hay entre el número menor y el más grande. Ajá. Sí. El número de intervalos, ese no entendí. No se te escucha bien, se escucha cortado. El número de intervalos no entendimos bien cómo se saca. El número de intervalos K, hay dos fórmulas para sacar el número de intervalos K. Como tenemos el total de datos es 20, vamos a utilizar esta fórmula, la raíz cuadrada. Esta. La raíz cuadrada de n, y n es el total de datos. Entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de 20. Es lo que hice yo acá. Si mirá, acá hice raíz de J3, ¿no? Que es la celda esta. J, la columna J, la fila 3, ¿no? Del total de datos. Lo hicimos también con la calculadora. Para sacarla con la calculadora vamos a escribir la función raíz de 20, el total de datos, y nos va a dar 4,47. Ahí lo redondeamos hacia el valor superior, digamos, al más grande que 4, hacia 5. ¿Por qué? Si elegimos 4 únicamente, este 0,47 que queda, ¿no? Son datos de la tabla y van a quedar datos afuera, ¿no? Es decir, si ponemos únicamente 4 intervalos hasta acá, nos van a quedar datos de la tabla sin integrar, sin analizar. ¿Me entienden? Eso lo vamos a hacer más adelante, cuando calculemos las frecuencias. Ajá, o sea, cualquier número que te da, número
hacia arriba, sí. Siempre hay una convención, ¿no? Que cuando te da 4,5, a partir de 4,5 se redondea hacia el número más grande, hacia al que le sigue, hacia 5. Pero en este caso, como nosotros dividimos, ¿no? No dividimos, calculamos la raíz, ¿no? de esta parte. Tomamos como partes, digamos, de este número. Y si dejamos esta partecita, van a quedar datos afuera. Si dejamos el 0,47. Entonces vamos a tomar un número más grande que va a incluir ese 0,47. Bien, entendí ahora. Bueno, Bueno, ahora lo que queda, una vez que ya tenemos la amplitud, tenemos que construir los límites inferiores y superiores. ¿Cómo? No, la amplitud, ¿cómo hizo para sacar ese La amplitud, 4, eso? la amplitud dividí 967, que es el rango, dividido el número de intervalos, que es 5. Dividí, ¿no? Y de ahí tomé la decisión, digamos, a mi conveniencia, de redondear hacia el número que le sigue, de 193,4 a 194. A mi conveniencia. También, si queda vacío el último intervalo de clase, puedo tomar 193 o 192, puedo restarle la unidad de variación. Puede suceder que en el último intervalo de clase, si me queda vacío, para no escribir, puedo restar la unidad de variación y no sumar. ¿Quedó claro? Para la amplitud. Sí, pero... Bueno, una vez... Bueno, hay muchos videos tutorial de cómo construir con Excel. Y siempre te dice que suman 1, pero no te dicen por qué suman 1. O suman 5 o suman 10. Pero es por la separación que hay entre los datos acá, entre los datos recolectados. Lo mismo si miran la bibliografía, no sé si les pasé los libros de estadística, de dónde saco estos ejercicios. También lo explican de esta manera. Estamos bien. Bien, profe. Bueno, seguimos. Ahora que ya tenemos la amplitud obviamente es la separación que va a haber entre los límites, ¿no? El límite inferior y el límite superior. Para el límite inferior de la primera clase, la clase A, no hay mayor dificultad, que es 515. Entonces vamos a poner ese 515. Ahora, para obtener el límite superior de la clase A, vamos a sumar 515 más la amplitud, ¿no? Más la amplitud, que es 194. Entonces tengo que sumar 515 más la amplitud, que es 194. Acá en Excel tiene una función que nos va a permitir, digamos, ahorrarnos los cálculos que vamos a hacer para los demás intervalos. Cosa que cuando lo hacemos de manera manual vamos a tener que hacer todas las sumas. Acá no. Esa es la ventaja que tiene de utilizar Excel, como les dije. Entonces yo voy a congelar este 194, ¿no? este número, con la tecla F4, ¿no? Y cuando congele ese dato me va a aparecer con los símbolos acá de peso o de dólar, no sé cuál es, ¿no? Y voy a cerrar el paréntesis. Esto lo hago para no hacer todas las sumas de los límites superiores. Entonces ya tenemos el límite inferior y superior del primer intervalo de clase. Y ahora lo que voy a hacer
con Excel, ¿no? Después voy a mostrar cómo se hace de forma manual. Me voy a posicionar acá en la esquinita cuando está seleccionada la celda y se va a poner una figura de un más y voy a hacer clic izquierdo y voy a arrastrar hacia abajo hasta el último intervalo de clase, que es el E. A ver, se tendría que repetir el 194. Vamos a ver. Puede ser que esté bien o mal. Esto es para Excel. Después vamos a ver para hacerlo de forma manual. Ahora, para que nos dé bien los límites superiores de los demás intervalos de clase, tengo que completar acá los límites inferiores. Y el límite inferior va a ser la suma del límite superior del intervalo de clase anterior, que es 709. Entonces vamos a sumar 709 más la unidad de variación, más 1. Estoy en clase. Y vamos a obtener el límite inferior de la clase B, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora para ahorrarnos las sumas extras, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a arrastrar desde la esquinita hacia abajo para obtener los demás límites inferiores. Bueno, como vemos, me dio un error y porque algo salió mal. Y seguramente es porque no congelé el 1. O algo hice mal acá. Ahora lo vamos a resolver. Vamos a hacer hacia atrás. Ver, este es el K8. Está bien. Bueno, acá está el error. Vamos a modificar acá. Y vamos a tomar la unidad de variación que está acá, que es N3, y ahí recién voy a congelar. Con eso no tendría que haber problema. 710 así va. No. ¿Cuál será el error? Bueno, lo vamos a ver primero de forma manual y creo que acá, porque ya estuve utilizando, voy a borrar todo lo que hay acá adentro con el formato borrar, porque ya lo estuve utilizando y habrá quedado algo ahí. Borrar todo. Empezamos de vuelta. 515, ¿no? Es el valor del primer límite, del primer intervalo de clase. Para el límite superior del primer intervalo de clase va a ser 515, la suma de 515, más la amplitud, 194. Acá voy a congelar 194 con F4, cerramos y me dio el límite superior, ¿no? Y creo que acá estaba el error, vamos a ver. Ahora sí, ahí estaba el error. Bueno, ahora sí me va. Como vieron, se repite el número que congelé con F4, que es la amplitud. Ahora voy a sacar el límite inferior del intervalo de clase B, que va a ser la suma del límite superior del anterior intervalo de clase, que es 709. No tengo que escribir 709, tengo que seleccionar más 1.
cierro, me va a dar 710. Ahora sí puedo arrastrar. Bueno, ahí está. Bueno, esta es la manera más simple de hallar los límites inferiores y superiores y de ahorrarnos todos los cálculos que vamos a ver ahora, ¿no? Para eso vamos a ir a la otra hojita, a la hoja 2. Ya vemos que tenemos el límite inferior para la clase A es 515 y el superior 709. Para el B es el 710, el límite inferior, y el límite superior es el 904, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos dentro de una hoja, ¿no? Entonces, acá supongamos que esta es la tabla que ustedes están construyendo. Y bueno, el límite inferior de la primera clase va a ser el valor más pequeño que tengan de los datos, que es 515, ¿no? Entonces van a poner ese 515. Para obtener el límite superior van a sumar 515, si miran acá, más la amplitud. Me va a dar 709. ¿Me siguen? Sí, profesor. Bueno. El resultado del digamos, el límite superior, que es 709, para obtener el límite inferior de la clase B, le voy a sumar la unidad de variación, que es 1. Me va a dar 710. ¿Me van siguiendo? Y si miramos acá, coincide, ¿no? 710. Los cálculos que están hechos acá dentro de cada una de las celdas, no es necesario que lo hagan, no, ustedes lo pueden ir haciendo en la calculadora, ¿no? Supongamos el límite superior del primer intervalo de clase, que es el A, 515, más la amplitud, que es 194, me va a dar 709. Y directamente acá dentro de la calculadora ya puedo ir calculando el límite inferior para la clase B. Ya tengo 709, le voy a sumar la unidad de variación, que es 1. No sé por qué no responde, ahí está, más 1, y me va a dar 710. Si miran acá ya tengo el resultado. A 710 le tengo que sumar la amplitud, que es 194, más 194, me da 904. A 904, para calcular el límite inferior de la clase C, le tengo que sumar la unidad de variación, más 1. Estos cálculos, como les dije, no es necesario que lo escriban en la hoja, tienen que poner únicamente los resultados. Si por ahí dudan, digamos, que si hicieron mal la suma, bueno, sí o sí tienen que escribir la suma. Me va a dar 905. Y a 905, ¿no? Acá 905, le tengo que sumar la amplitud para obtener el límite superior de este intervalo, 194. Igual, lo voy a hacer con la calculadora, más 194, me va a dar 1099. 1099. Bueno, así de esa manera van haciendo para todos los límites inferiores y superiores. Algo que quiero aclarar, ¿no?, en estas construcciones de los límites inferiores y superiores de los intervalos de clase, que a la hora de definir la frecuencia absoluta simple, ¿no?, cuando tenemos que contar los datos que encierran estos límites son reales. Y si vamos a contar, digamos, cuántos datos encierran estos límites, tenemos que tomar el 515 y el 709, si estos están dentro de la tabla, ¿no? Son límites reales. En algunos libros, o no, algunos autores
definen los límites inferiores y superiores por intervalos de clase. Semicerrado a izquierda, ¿no? Vamos a hacer, semicerrado, ¿no? Un límite se puede definir de esta manera también. Un intervalo de clase, perdón. Semicerrado a izquierda, perdón, faltó un número. Semicerrado a izquierda y abierto a derecha, ¿no? Esto se hace para que cuando definamos el límite de la siguiente clase, voy a borrar acá, semicerrado a izquierda, en este caso va a ser 6 y 9, vamos a poner. No, esto es un ejemplo, ¿no? Supongamos que el 2 es el límite inferior de esta clase y el límite superior es 6. Para este intervalo de clase va a tomar el 2, pero no el 6 cuando tenemos que calcular las frecuencias absolutas simples, cuando tengamos que contar cuántos datos encierra ese intervalo de clase, ¿no? Y lo mismo acá, toma el 6, pero no toma el 9. Definir, ¿no?, los intervalos de clase de esta manera trae una dificultad cuando trabajamos con variables continuas. Vamos a ver que van a quedar datos afuera. Se van a encontrar que van a quedar datos afuera y muchas veces no le va a dar los intervalos de clase. La mejor manera de trabajar con variables continuas es con la unidad de variación, ¿no? Por eso en la mayoría de los libros, de la bibliografía que ustedes consulten de estadística, se van a encontrar que todos trabajan con la unidad de variación, ¿no? Y muy pocos, ¿no?, de esta forma. Esta es la forma más sencilla cuando ya te dan, digamos, el intervalo, el número de intervalos y la amplitud, ¿no?, cuando ya está definido. Es la forma más sencilla, pero como ustedes van a trabajar como futuros técnicos y van a hacer análisis, ¿no?, se van a encontrar por ahí que tienen que hacer un análisis para ver la productividad, por ejemplo, de esta empresa, ¿no?, por qué produce tan pocas bananas. Entonces van a tener que recolectar datos y esos datos van a ser del tipo de variable continua, ¿no? Y definir los intervalos de esta manera le va a traer dificultades. Entonces yo recomiendo siempre que trabajen con la unidad de variación. No sé si quieren que continuemos o paremos acá, porque ahora tenemos que completar la marca de clase, que sería el punto medio, ¿no?, entre el límite inferior y superior. Profe, ¿usted grabó la clase? ¿Está grabando o no? Sí, estoy grabando. Bueno. Estoy grabando. Se me va a complicar acá cuando tengamos que calcular la frecuencia, porque no recuerdo cómo calcular. Si quieren paramos acá y en la próxima clase veo bien cómo se calcula la frecuencia con Excel. Pero los que van a hacer de forma manual no es necesario que utilicen Excel. Y lo vamos a ver cómo se calcula de forma manual y en la próxima clase vemos cómo se hace con Excel. ¿Está? Sí, profe. Bueno, profe. Porque todos, la mayoría van a trabajar con hoja y lapicera. Bueno, la marca de clase, Profe, ¿sí? quiero trabajar con Excel porque tengo. Ah, bueno. ¿Cómo hace los cuadritos? Los cuadritos ya están dentro. ¿Me esperan un cachito, chicos? Tengo que atender acá a mi familia. Estaba solo. Está porque él te puso allá. ¿Qué? Solo de pelota que no.
Bueno, ya estoy. Me tuve que mover porque llegaron familia. Bueno, continuamos. Vamos a calcular la marca de clase C. Si vemos dentro de la clase, vemos la fórmula, está el último. Marca de clase C en la página 6. Tenemos la fórmula, que es la suma del límite inferior más el superior dividido 2, ¿no? Para calcular la marca de clase de cada intervalo. Entonces en Excel vamos a hacerlo. En Excel primero vamos a comenzar a introducir la función con más y vamos a seguir la fórmula. Límite inferior más límite superior se puede conmutar porque es una suma, más perdón, acá más, cerramos paréntesis y dividido 2. Entonces nos va a dar 612, que es el punto medio, digamos, el número medio entre 515 y 709. Digamos, lo que estamos calculando para que se den cuenta que es la marca de clase, entre 4, a ver, y a ver, el punto medio entre 4 y 5, ¿no? ¿Cuál es el número que se encuentra a la mitad? Digamos entre 4 y 5, así sacándolo mentalmente. Entre 4 y 5. 4,5, ¿no? Entre 3 y 5. 4. Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá nosotros cuando calculamos la marca de clase, ¿no? El punto medio, el número que está en el centro, entre 515 y 709. Y una vez que hayamos calculado para la primera, podemos hacer, arrastrar, creo que se puede, a ver, si no me equivoco porque ya me olvidé. Ajá. Se puede arrastrar. Y ya nos calcula el Excel para todas. Y nosotros, digamos, si tenemos que hacerlo de forma manual, ¿no? Acá vamos a poner marca de clase C, marca clase C. Ahí ustedes me preguntaron cómo salen estos cuadritos. Estos cuadritos ya vienen definidos en Excel. A ver. Se me corre porque estoy trabajando con el pad. Lo que ustedes pueden hacer es darle formato. Bueno, acá está el formato de la celda, ¿no? Acá cambian el formato preestablecido. A ver. Acá cambian, con este formato cambian el alto de la fila, el ancho de la columna, ¿no? Estas son las filas dentro del Excel. Esto, ¿no? Lo que marqué de gris, las columnas son y están determinadas por la letra mayúscula, ¿no? A, B, C, D, hasta la Z tienen. Estas son las columnas, ¿no? A ver por qué no me queda. No, eso no. Quiero que me aparezca. Quiero en claro. Para mostrarles cómo se utiliza más o menos, cómo se le puede dar formato. Porque ustedes me preguntaron cómo salen estos cuadritos, ¿no? Estos cuadritos ya vienen definidos, tienen un tamaño predeterminado. Lo que ustedes pueden hacer es cambiar el tamaño, dándole formato desde acá o con el mouse, si se posicionan, ¿no? Acá donde tienen las letras, ¿no? En medio de las dos columnas se ponen y van a ver que se cambia
la figura del puntero, ¿no? Aquí era como una cruz. Y ahí mantienen presionado el botón izquierdo y pueden cambiar el tamaño de la columna. La pueden hacer más grande o más pequeña. Esto cuando no entran, digamos, lo que escriben dentro de la celda. Cuando escriben un texto por lo general. Bueno, para calcular acá la marca de clase de forma, digamos, manual, vamos a utilizar la calculadora, obviamente. No vamos a hacer 5 divisiones y 5 sumas. Vamos a sumar límite inferior del primer intervalo de clase, que es la 515, más el límite superior, que es 709, acá tenemos que apretar el igual, ¿no? Para hacer correctamente la división. ¿Qué pasa si yo divido? Pongo acá dividir. Estoy dividiendo únicamente al 709 y yo tengo que dividir la suma, ¿no? Entonces voy a apretar el igual. Acá no se asusten. Les vuelvo a repetir si aparece una coma. Recuerden que en esta calculadora que está en el sistema anglosajón, la coma es el punto que separa las unidades de 1000. Si miran, el 1 es la unidad de 1000, después tenemos la centena y decena y la unidad. Tenemos 1224. 1224 dividido, ahora sí dividido, 2. 612. Miramos acá, comprobamos que nos dio 612, la marca de clase para intervalo de clase A. Nos dio bien. Ahora vamos a escribir acá 612. Vamos a hacer para el B. 612. Tenemos 710, que es el límite inferior, más 904, que es el límite superior del intervalo de clase B, igual, dividido 2. 807. 807. Y comprobamos a ver si no hizo bien acá el Excel. Sí, está bien, correcto. Vemos que para el intervalo de clase B, la marca de clase es 807. Sí. ¿Puede mostrar de vuelta cómo se hacía en Excel eso? Ajá. En Excel, bueno, después cuando terminemos la forma manual les explico de vuelta acá en Excel. Igual queda grabado, chicos. Está grabado. Bueno, vamos con la de forma manual. Ahora vamos a hacer una más, así no hacemos todas. Tenemos 905, que es el límite inferior, perdón, del programa. 905. Fíjense, ahora les voy a enseñar a utilizar la calculadora científica. Ahora voy a utilizar paréntesis que tienen las calculadoras. 905. Voy a hacerlo de forma diferente. 905 más 1000. Sé porque 1000 no me quiere andar en el 0 cuando presiono. 1099. Cierro paréntesis. Ahora voy a poner. ¿Qué quiere decir cuando pongo paréntesis? Cuando hago una operación entre paréntesis, lo que la calculadora va a hacer, va a resolver primero esta suma. Y después y el resultado de esta suma lo va a dividir, obviamente, por 2. ¿Ya? 1002. 1002. Bueno. Y si vamos
y comprobamos acá, vemos que tenemos el mismo número. Bueno, para culminar le vuelvo a explicar cómo calcular acá la marca de clase C con el Excel. Borro. Entonces lo que van a hacer, pueden comenzar con el igual o más cuando van a introducir una función o una operación. Ahora voy a hacer con el igual. Pongo el igual, abro paréntesis, tengo que hacer la suma entre el límite inferior y superior de la clase A. Entonces va a ser 515, selecciono, haciendo clic en esa celda donde está 515, más el límite superior de la clase A, que es 709. Una vez que ya tengo los datos que voy a sumar, voy a cerrar el paréntesis. Si miran acá dentro de lo que queda dentro de esta celda, me pone, digamos, es como la batalla naval, la columna B, la fila 2, ¿no? Me marca eso. B, 2. Entonces esto. C, 2. ¿Vieron? Por ahí parece chino o algo que aparecen esas letras o esos números, pero es porque tengo la columna C, la fila 2, entonces queda acá. Dividido, la barrita inclinada, 2. Y escribo el número 2. Presiono el Enter. ¿No? Una vez que... Y algo que tiene el Excel, no sé cómo se llama esta función, es que si yo arrastro esto, ¿no? Va a tomar, ¿no? Va a hacer las mismas operaciones para las demás celdas, ¿no? Para la celda, para los demás intervalos, para los demás límites, ¿no? O intervalos de clase. Me posiciono acá en la esquinita y sin soltar el botón izquierdo arrastro hacia abajo hasta el último intervalo de clase. Y va a ser las mismas operaciones para todos los números, ¿no? Y eso me ahorra a mí hacer sumas y divisiones. Bueno, hasta acá llegó la explicación, digamos, con el Excel. Podemos calcular la frecuencia absoluta simple de forma manual. Y para calcular la frecuencia absoluta simple, primero tenemos que saber el concepto de frecuencia. La frecuencia es algo que se repite, un dato que se repite, ¿no? Entonces vamos acá a buscar los datos que se repiten entre estos límites, entre 515 y 709, dentro de los datos ordenados. Tenemos el 515 1, contamos, ¿no? Los datos. 542 2, 643 3, 696 9, 700 y 704. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, ¿no? Entre estos dos límites. No ponemos el 739 porque es mayor que 709, ¿no? Y ese dato ya no pertenece a este intervalo de clase, sino al que le sigue, ¿no? Entonces vamos a poner 6 y de esa manera se va calculando la frecuencia absoluta simple, que está dada por este símbolo. Ahora vamos a hacer, quedamos acá, ¿no? En 704. 739 1, 782 2, 3, hasta 3, 4, 5 y 956 ya supera al 904. Entonces tenemos 5 datos entre esos dos límites. Esto se va haciendo de forma manual, lo que ustedes van a hacer cuando hagan en su hojita. Entonces quedamos acá, perdón, acá, 956. 956 va a ser el primer dato, ¿no? Para esta clase. Perdón, se me corre con el... Entonces quedamos en 956, ¿no? Y 956 supera así. Tenemos 1, 980
1087.2, 1023.3, tenemos 4, 1023 otra vez, 5, hasta acá, porque 1296 supera a 1099, ¿no? Entonces tenemos 5, ¿no? Conté, si no me equivoco. Esto es lo que tiene que hacerlo de forma manual, es bastante trabajoso. Con el Excel, que ahora que acá se complica bastante utilizar el Excel, hay que utilizar matrices, la función matriz. Entonces ahora vamos a completar el D. Tenemos el 1296. No, vieron que acá el D no tiene no hay ningún dato entre 1100, que es mayor a 1052, y el 1294. Y el que le sigue a 1294 es 1296 y es mayor. Entonces acá hay 0 datos. No hay ningún dato entre 1052. Obviamente 1052 entra en este dato. No hay ningún dato. Entonces seguimos entre 1294, entre 1295 le va a seguir 1296, que es el primer dato que tenemos, es 1, bueno, hasta el último, 2, 3, 4. Una forma, acá está la clave de si hicimos bien nuestra tabla de distribución de frecuencia. Es que si sumamos todos los datos, ¿no?, todas las frecuencias absolutas, me tiene que dar el número total de datos recolectados. El número total de datos. Me tiene que dar 20. Y si sumamos, fíjense, 6 más 5 me va a dar 11. Más 5, 16. Más 4, 20. 20, ¿no? Entonces esta es la forma de determinar de que lo que hicimos hasta acá está bien. ¿Me pudieron entender, chicos? ¿O más o menos los perdí? Más o menos. Bueno, ahora van a poder mirar el video y ahí van a detenidamente van a ver dónde tienen la dificultad. Bueno, lo podemos sumar con el Excel. Digamos esta suma, a ver si me acuerdo. Era suma, me parece que era. Suma, abro paréntesis. Y sin. Ahí está. Cierro paréntesis. Profe, ¿son los datos? Sí, estoy sumando los datos. Perdón, me dio 0 porque no seleccioné. Voy a borrar. Más para sumar todo, digamos. Introduzco la suma, la función suma para sumar datos, nomás únicamente sirve esto, y selecciono y cierro paréntesis. Me tiene que dar 20. Me da 20. Si me da el número total de datos, quiere decir que todo lo que hice acá y todo lo que hicimos acá, ¿no?, está bien. Obviamente que si hacemos con, miren, si yo pongo 190, elijo la amplitud acá, modifico y pongo 193, ¿no? Se me va a modificar toda la tabla, me parece. A ver, no se me va a modificar todo. Voy a dejarlo así nomás. Vamos a verlo en la próxima clase. Que también podría haber puesto 193. No lo hago porque acá calculamos la frecuencia absoluta simple de forma manual. Después en la próxima clase vamos a verlo cómo se hace con el Excel. Que no lo recuerdo bien, por eso no lo hacemos ahora. Y bueno, hasta acá va a ser la clase de hoy. En la próxima clase vamos a completar todas las demás frecuencias, que es bastante sencillo. La complejidad, ¿sí? No, que está bien. Ajá. Yo voy entendiendo ahora que te explicas. Ajá. La complejidad radica acá,
en esta parte nomás, en construir los límites inferiores y superiores y definir, digamos, los intervalos de clase y la amplitud, ¿no? Sí o sí, primero tenemos que definir el número de intervalos, porque de ello va a depender la cantidad de intervalos de clase que va a tener nuestra tabla. Acá si contamos va a tener 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, hasta acá el video. Voy a parar el video porque ya quedó súper largo.